Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Muy buenos días, Leti. Buenos días. Pues vamos a empezar a hackear nuestra mente leyendo nuevamente la introducción a este repaso. Para este repaso utilizaremos solo una idea y la practicaremos hoy tan a menudo como podamos. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día. Usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada una de ellas sería suficiente para liberaros a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo al recuerdo de Dios. Con esto en mente damos comienzo a nuestras prácticas en las que repasaremos detenidamente los pensamientos con los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos cierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad. Si se entiende, se practica, se acepta y se aplica todo cuanto parece acontecer a lo largo del día de hoy. Uno solo basta, mas no se debe excluir nada de ese pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Las sesiones de práctica de hoy giran alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos la lección. El tema para el presente repaso es el siguiente. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, pero repetiremos asimismo cada vez que el reloj marque la hora o siempre que nos acordemos, entre una hora y otra, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponde practicar hoy, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar. Pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender, pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Hay una sola excepción a esta falta de estructura. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es lo que quiere. Luego descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear sustitúyelo por la idea con la que estés practicando hoy. Cuando la tentación te asedia, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa diciendo: no quiero este pensamiento, el que quiero es... Y entonces repite la idea del día y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. Por lo demás, le entregamos estos momentos de quietud al Maestro que nos enseña en silencio, de paz, e imparte a nuestros pensamientos todo el significado que jamás pueden tener. A Él le ofrezco este repaso por ti, te pongo en sus manos y dejo que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es al que se le ha entregado, según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Bueno, pues nos deja muy claro que todo esto que estamos haciendo aquí, pues básicamente lo tenemos que poner en práctica, porque al ponerlo en práctica es como aprendemos a escuchar a la voz que habla por Dios. O sea, a estas alturas ya lo escuchamos, solamente tenemos que aquietarnos. Así que nos vamos con la lección 206.
No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, pues este pensamiento nuevamente nos habla de nuestro verdadero ser. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, pues lo que no tiene límites no puede ser contenido por un cuerpo. Por lo tanto, no soy un cuerpo, ¿sí? Mi mente es completamente libre y podemos hacer lo que nos está diciendo aquí. De hecho, como dice, que la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, porque ahí se encuentra Dios. Yo me encuentro dentro del corazón de Dios y mi bendición irradia sobre mi Padre. ¿Por qué? Porque es un círculo infinito de dar y recibir. Precisamente el entender este proceso en el que no es una frase la que se está diciendo, sino es un sentimiento que se expresa desde el fondo de nuestro corazón, que no está limitado por palabras, sino que es precisamente sentido de agradecimiento, de bendición que sentimos cuando acallamos, o sea, pues esa es la idea de la lección de hoy, acallar los pensamientos y percibir, porque dice aquí, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo, pero también es al revés, dice, me bendigo a mí mismo porque bendigo al mundo, es un dar y recibir constante. Y vamos, aquí está hablando de que si bendigo al mundo, recibo la misma bendición de regreso. Se multiplicó. La bendición que yo estoy dando nunca me abandonó. Y eso es lo que hay que comprender. No es algo que estoy dando un objeto y me lo regresa. No. Yo estoy bendiciendo al mundo. Ese pensamiento no me ha abandonado. Mas, sin embargo, recibo bendición. Entonces, algo ha sido sumado. Eso es lo que hay que entender, porque la bendición nunca nos abandona, sino que regresa a nosotros. Y entonces se suma a lo que ya tenemos y lo volvemos a, o sea, lo volvemos a dar y sigue en nosotros. O sea que es algo que se está extendiendo. Pues esa es la forma en que Dios ama a su Hijo. Entonces, precisamente que por eso hace una afirmación, no necesito más que dirigirme a Dios y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice a la lección? Bendice, bendice, porque lo que tú das permanece en ti y después regresa a ti. Aquello que diste regresa a ti. Y entonces ese aumentar y multiplicar es precisamente el externo. Por eso, bueno, pues en un cuerpo, pues lo que yo doy con mi cuerpo, mi tiempo, pues está limitado y ya lo di y ese tiempo no regresó. Si di un obsequio, pues primero fue mío y cuando lo di en las cuestiones materiales, pues yo invertí una cantidad de dinero para dar un ramo de flores. Pues ese dinero ya no me perteneció y ya no regresó a mí. Por eso hay que ser muy conscientes que los pensamientos se multiplican porque no tienen nada que ver con las leyes de este mundo, son las leyes del amor. Entonces, cuando bendecimos, la bendición permanece en nosotros, pero se multiplica porque regresa a nosotros. Entonces, por eso, ahora, lo entendemos fácilmente porque dice que la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón. Como Dios es lo infinito y siempre se está expandiendo, pues
por eso por eso nos pone esta imagen como Dios está allá adentro, en esta ventanita, pero que es, te asomas por esa ventanita y es el infinito, ¿no? Y desde el infinito Dios nos da su infinito amor. O sea, no deja de fluir. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que estoy cuando bendigo? Lo único que estoy haciendo es entregar lo que yo ya recibí. Entonces, por eso sigo siendo tal como Dios me creó. Sigo siendo amor. Sigo siendo la paz y la dicha infinita. Sigo siendo santidad. La santidad absoluta. Entonces, bueno, pues aquí nos habla precisamente de que algo que parece que el intelecto no comprende, no lo entiende, pero nuestro verdadero ser bien que sí lo comprende. Y entonces por eso nos pide, tú bendice, siempre bendice donde quiera que estés, porque lo que tú das, así recibes. Esa es la ley de la mente, tal como das, recibes. Entonces, bueno, pues la lección de hoy es una invitación a experimentar este proceso nuevamente, porque ya pasamos por esta lección, estamos en el repaso, y precisamente el repaso es, por si acaso no hiciste la lección, se te da nuevamente esta nueva oportunidad, porque ya hemos leído que el Espíritu Santo te da infinitas oportunidades para aprender lo que es la comunicación con Dios. Entonces, volver a aplicar las lecciones, o sea, oportunidades infinitas. Así que, bueno, pues, no, cuando bendecimos no lo estamos haciendo desde un cuerpo, lo estamos haciendo desde una mente. Por eso se te ha dado el conocimiento que eres una mente que está dentro de la mente de Dios y que formas parte de un pensamiento santo. Eres el pensamiento santo de Dios. Entonces, bueno, pues este pensamiento es nuestra fuente, no tiene límites. Por eso nos recuerda la lección que un cuerpo tiene límites, pero tú no eres un cuerpo, eres completamente libre. Eres completamente libre para dar, eres completamente libre para recibir, porque eres tal como Dios te creó. Sigue siendo bendito para siempre. Y bueno, pues precisamente este pensamiento es lo que vamos a aplicar. Ya le dimos nuestra, dice que nos pide que sean 15 minutos de menos que en el que estemos expresando este pensamiento. Entonces, precisamente darnos cuenta de que ¿a dónde va la bendición? Va al mundo que está en mi mente, que viene a curar esos pensamientos enemigos, porque ya, como lo vimos ayer, los pensamientos, no existen enemigos afuera. Realmente dice orar por los enemigos, es orar para que estos pensamientos que tengo acerca de mi hermano sean transformados, sean corregidos, sean reparados, sean reinterpretados, porque como dijimos ayer, los pensamientos no se destruyen, ¿sí? Por ahí dice una ley, una ley de física, que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Bueno, pues el pensamiento viene precisamente porque es un reflejo del pensamiento. El pensamiento no se puede destruir, pero sí se puede transformar. Entonces, démonos cuenta que lo que nosotros hemos interpretado del mundo permanece en nuestra mente. Si no lo transformamos, seguirá produciendo dolor. Pero el pensamiento, como tal, si fuimos creados por Dios, ese pensamiento no puede crear dolor. Nosotros hemos hecho del pensamiento de la paz y de la dicha un pensamiento de dolor. Por eso necesitamos esta curación, transformación, reinterpretación, reparación, sanación. Maestro, acepta la expiación para ti mismo. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que hago?
cambiar mis pensamientos, aceptar el milagro, ¿sí? Y hago esta oración, porque esto es una oración. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy, en lugar de hacer juicios, ahora cambio mi forma de pensar y bendigo. Esa es nuestra tarea el día de hoy, como maestros en proceso de titulación, como alumnos en procesos de aprendizaje, como terapeutas en busca de la propia curación. Entonces, precisamente, pacientes que están buscando la sanación de sus pensamientos. Eso es lo que esa es nuestra función aquí. Entonces, si soy tal como Dios me creó, acepto la verdad acerca de lo que soy yo y hago a un lado mis ideas equivocadas de lo que es el mundo, de lo que soy yo mismo y de lo que es Dios. Así que a eso es lo que vamos a hacer todo el día. En lugar de juzgar, de criticar, de condenar, ahora vamos a bendecir. Porque precisamente vamos a salir de ese círculo vicioso en el que señalamos y a la vez somos señalados. Que con la vara con que medimos seremos medidos. Bueno, pues ahora con la bendición que bendigamos seremos bendecidos. Eso es lo que nos está mostrando en la lección de hoy. Así que, pues, mentes a la obra, porque hemos dejado mucho al ego manosear nuestra mente. Entonces, ahora sí que mente, pensamientos a la obra, bendigamos al mundo tal como Dios siempre ha hecho con nosotros. Bien, pues hemos concluido con los requisitos mínimos de estar pensando. Si se fijan, cuando permitimos que el Espíritu Santo siga fluyendo a través de nuestra mente, nos da ideas nuevas que nunca antes habíamos escuchado, que las pronunciamos. Entonces, porque esos pensamientos no vienen de mí mismo, son pensamientos que yo fui repitiendo conforme los escuchaba en mi mente. Entonces, pues sí, es posible, efectivamente, inclusive más de 15 minutos, por eso dice lo mínimo 15 minutos, pero puedes estar tú en este proceso durante más tiempo. Si tú quieres, puedes estar más tiempo todavía, repitiendo, escuchando. Inclusive, si tú lo anotas, es muy útil, sería muy útil si escuchas, anotas y lo compartes. Y entonces, pues ya estás tú llevando esta bendición a los demás a través del chat, del curso de milagros, y esto regresará a ti. Bien, pues continuamos ahora con la lectura del libro El Canto de la Oración. Hoy iniciamos, esperamos también terminar, la sección tercera. Y hombre, ¿qué más puede llegar aquí? Si estamos diciendo en nuestra lección, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy orando. ¿Y qué es lo que me pide aquí? Orar por otros. Entonces vamos a entender muy bien cuál es este proceso. ¿Es posible orar por otros? Porque o lo hago nada más para mí y con eso llega a los demás. Bueno, pues aquí lo va a explicar precisamente de una manera muy clara. Adelante, Leti. Dijimos que la oración siempre es por ti, y así es. ¿Por qué entonces deberías orar por otros en absoluto? Y si debieras, ¿cómo hacerlo? Orar por otros, si se entiende correctamente, se convierte en una manera de retirar las proyecciones de culpa que has puesto sobre tu hermano y te capacita para reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Se debe renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis, antes de que tú puedas ser salvado de la culpa. Para esto, el medio es la oración, de poder creciente y metas ascendentes, hasta que llega a alcanzar incluso a Dios. Bueno, está haciendo una aclaración muy importante de lo que es precisamente la oración. Ciertamente sigue siendo para ti la oración. ¿Por qué? Porque la oración te recuerda quién eres. Y en el momento que tú recuerdas quién eres, porque vamos a ver el ejemplo que usamos de la oración de hoy. No soy un cuerpo,
soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Es un reconocimiento de la verdad, es un agradecimiento, es precisamente afirmar la verdad y al mismo tiempo es una petición muy evolucionada en la que estamos pidiendo amor, porque estoy pidiendo precisamente reconocer que soy el Hijo de Dios. Bueno, pues orar por otros, si se entiende correctamente, se convierte en una manera de retirar las proyecciones de culpa que has puesto sobre tu hermano. ¿Por qué? Porque reconoce su inocencia, porque dices, pues mi hermano es tal como Dios lo creó, no puede ser de otra manera. Entonces, cuando puedes orar por otros, si se entiende correctamente, estás quitando las proyecciones de culpa son juicios, condenas, todos aquellos pensamientos que te hacen sentir mal. Que dices, es que mi hermano hace esto. Dices, no, es que tú has considerado que eso que hace tu hermano es malo. Pero ¿quién te dijo que es malo? Si Dios solamente ha creado amor. Obviamente tu hermano a lo mejor si hace algo que no le beneficie nada, él necesita no que lo juzgues, sino necesita que lo bendigas, para que entonces la voz que habla por Dios en su mente empiece a ayudarlo a cuestionar, bueno, ¿yo por qué hago esto? ¿O para qué hago esto? ¿Qué es de qué me estoy protegiendo? Entonces, sí, obviamente estás tú al retirar las proyecciones de culpa, estás pidiendo que la voz que habla por Dios intervenga, o sea, el Espíritu Santo intervenga en el asunto, cualquiera que sea este. Por eso, la oración te capacita para reconocer que tu hermano no es quien te está haciendo daño. Hemos entendido perfectamente bien. Nada externo a ti te puede dañar. Por lo tanto, nada externo a ti te puede salvar. ¿Qué es lo que te daña? Dice, la oración te capacita para conocer que no es él quien te está haciendo daño. Es tu pensamiento venenoso en tu mente el que es tu enemigo. Aquí está. Se debe renunciar al pensamiento venenoso de que tu hermano es tu enemigo. Entonces, ¿quién es el enemigo? Aquí volvemos, es como un repaso de lo que leímos ayer. Pues no es tu hermano, es el pensamiento que está, el enemigo está aquí adentro en tu mente. Entonces, por eso uno tiene que cuestionar los pensamientos propios. Para eso estamos aquí, encontrar la fuente del malestar. Y la fuente del malestar no es lo que hace mi hermano, sino lo que pienso yo que está haciendo mi hermano. Es muy distinto. Si mi hermano está, un ejemplo, lo vemos, está sentado consultando su teléfono, está viendo los mensajes, y yo estoy pensando, otra vez con los amigotes, ahí está, sonriéndose el muy ladino, ¿qué estará viendo? Pues, la verdad, él está sentado viendo un celular. Pero ¿qué es lo que hace que nos sintamos mal? Pues lo que estoy pensando que está haciendo a través del celular. A lo mejor él está leyendo algún chiste y a lo mejor yo estoy pensando, ya está viendo esas viejas desnudas otra vez, está viendo pornografía. ¿Qué es lo que me molesta? Pues mi pensamiento. O a lo mejor yo digo, en vez de platicar conmigo, allá está platicando con sus amigotes. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que me molesta? Mi propio pensamiento. Nada externo a ti te hace daño. Nada externo a ti te puede dañar. Entonces, ¿qué me está diciendo esa frase? Que solo lo interno me puede molestar. Aquí está. ¿Sí? Se debe renunciar al pensamiento venenoso que nos hace pensar mal de nuestro hermano. ¿Sí? Y ese pensamiento venenoso nos hace pensar
que mi hermano es mi malvada contraparte. O sea, no es mi otra mitad, sino es si yo soy el yin, él es mi yang, ¿sí? Tu némesis. O sea, si yo soy el positivo, es el negativo, o sea, lo contrario. Entonces, y me gusta muy cómo está expreso, me muestra mi malvada contraparte, mi némesis, ¿sí? Entonces, bueno, pues antes de que pueda yo salvarse, antes de que yo me pueda salvar del pecado, primero tengo que renunciar a los pensamientos venenosos que están en mi mente, porque esos son los obstáculos que interfieren, que obstaculizan la presencia del amor. Eso es, aquí estamos precisamente descubriendo, volviendo a redescubrir, ¿qué dice la introducción? ¿Sí? Que tenemos que sanar los pensamientos que obstruyen el darnos cuenta que el amor siempre está presente y esos pensamientos esos pensamientos, esos obstáculos están en nuestra mente, ¿sí? Para esto es la oración, precisamente. Oro por mí porque oro para mi hermano también, porque ¿qué es lo que estoy haciendo al orar? No soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó, me recuerdo la verdad, esa es la oración. Y por conclusión lógica, pues sí, ¿quién es mi hermano? Pues también es una extensión de mi ser. Y ambos somos una extensión de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Sí? Para eso es el medio. Para esto es la oración. Es el medio con el que reconocemos la verdad. ¿Sí? Es de poder creciente y de metas ascendentes. ¿Por qué? Porque así voy reconociendo en cada uno de mis hermanos los pensamientos tóxicos que tengo. Ahora sí, estos son pensamientos tóxicos, son pensamientos venenosos. Bueno, estos pensamientos también los tenemos para con Dios. Dice, ya envió esta pandemia, ya envió esta crisis, ya me mandó esta enfermedad. Por eso dice que hasta llega a alcanzar incluso a Dios. ¿Por qué? Para purificar los pensamientos que tienes acerca de ti mismo, del mundo, de tu hermano y de Dios. Para eso es la oración. Adelante, Leti. Las formas tempranas de oración en la base de la escalera no se hallarán libres de envidia y malicia. Piden venganza, no amor. Tampoco provienen de quien entiende que se trata de peticiones de muerte, hechas con miedo por los que atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo y en él quien parece contestarles. Y es él quien parece contestarles. No se puede pedir el infierno para todo. Para otro. No se puede pedir el infierno para otro y que después escape de él quien lo pidió. Solo quienes están en el infierno pueden pedir el infierno. Quienes han sido perdonados y han aceptado su perdón nunca podrían orar de tal manera. Bueno, ahí vemos hay oraciones que se han convertido en canciones, ¿sí? En las que dice que te perdone Dios. Yo no te perdono, no dices, órale. Y hay canciones muy famosas que son oraciones. Son oraciones y como dice aquí, las formas tempranas de oración, que yo diría, pues no son oraciones, ¿no? Pero aquí el curso te dice, las formas tempranas de oración en la base de la escalera, porque la oración es una escalera ascendente por la que vas aprendiendo a reconocer que nada en este mundo es malo. Son tus pensamientos acerca de las cosas de este mundo lo que te hace ver que son malas. Entonces, bueno, pues necesitamos sacar todos los pensamientos y dárselos al Espíritu Santo para que los purifique, porque esos pensamientos no pueden ser destruidos. Entonces, bueno, precisamente que nos dice que muchos de estos pensamientos piden venganza, no piden amor. Y sí es cierto, o sea, hay muchas oraciones en las redes que tienen este formato de oración. Algunas las hemos examinado cuando
en el chat, las han compartido y las examinamos. Las examinamos no para para criticar, no, sino precisamente para darnos cuenta de lo que hay de lo que nos tratan o sea, de poner en relieve que se está diciendo las cosas de una manera incorrecta. Entonces, hemos hecho una traducción. O sea, decimos, bueno, esto realmente se quiere decir eso. ¿Por qué? Porque esas oraciones que a veces han compartido están precisamente en lo que dice aquí, en la base de la escalera. Al principio son las formas tempranas de oración. Entonces, bueno, pues precisamente que nos demos cuenta de estas oraciones y que escuchando al Espíritu Santo podamos reinterpretarlas. O sea, eso es, nosotros ya no estamos en esas fases tempranas. Entonces, quizás estamos en el escalón 2, ya subimos un poquito más, ¿no? Pero precisamente aquí dice que solo los que están en el infierno son los que piden el infierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, Diosito, te doy las gracias porque yo no estoy viviendo en China, donde está la enfermedad tremenda. Estás pidiendo el infierno, estás condenando a nosotros. Esa es una oración que es una fase temprana de oración. Está en la base de la escalera, todavía está lleno de oscuridad. Pero el curso dice, ya empieza a ser una oración. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás invocando a Dios. Y el Espíritu Santo de todos modos responde. ¿Por qué? Porque estás pidiendo ayuda. Aunque sea esa forma rudimentaria que está pidiendo venganza, porque es que bueno que no estoy en China. Y sí, pero no estás pidiendo por los que están en China. Entonces, o sea, estás diciendo, yo no quiero estar allí donde está lo feo. No estás pidiendo, estás tratando de escaparte tú, pero estás pidiendo ayuda. Al menos ya no estás tú tratando de salir solo. Y entonces el Espíritu Santo dice, perfecto, vamos a ir purificando ese pensamiento. Y es poco a poco, es poco a poco. Adelante, Leti. En estos niveles pues, la meta del aprendizaje tiene que ser el reconocimiento de que la oración traerá una respuesta solo de la misma forma en que se hizo. Esto es suficiente. Desde aquí será fácil dar el paso a los siguientes niveles. El próximo ascenso se inicia con esto. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que yo quisiera. De esta manera lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no puede ser alcanzado por quien no vea la liberación de otros como ventajosa y valiosa para él mismo. Esto puede tardar mucho porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables parece verdaderamente ventajoso tener enemigos y se debe abandonar esta ganancia imaginaria si se ha de liberar a los enemigos. A ver, vamos a decir, qué bueno que no estoy en la franja, yo no vivo en la franja de Gaza. Por ejemplo, ay, qué bueno que vivo en México y no estoy en guerra. Bueno, vamos a ver. Es una oración que está en la base de la escalera, ¿sí? Entonces, bueno, nos está diciendo que quienes han sido perdonados, ¿sí? Y han aceptado su perdón, nunca podrían orar de tal manera. Entonces dices, bueno, si yo acepto que el perdón quiere decir que he aceptado que Dios creó a todos con la misma equidad, que Dios viene y les reitera esta equidad que dice son santos, que no existe la culpa. Entonces, tengo que reconocer, o sea, en estos niveles, ¿sí? Que la meta del aprendizaje en las oraciones en el primer nivel, sí tengo que reconocer que la oración me va a traer una respuesta idéntica a la misma forma en que hice esta oración. Entonces, si yo estoy diciendo, ay, qué bueno que vivo en México y que aquí no hay guerra con Franja de Gaza, pues
tú estás primero como escapándote no es malo, o sea, te estás escapando de la guerra, pero estás dejando a los que viven allá en Franja de Gaza, ¿sí? Como condenados a la guerra, a la destrucción, al temor, al miedo, al dolor. No estás haciendo nada por ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú sigues orando así, traerás una respuesta exactamente igual para ti, en la que tú vas a experimentar dolor y te darás cuenta que habrá dicho, oye, qué bueno que no estoy en tu situación, porque la verdad te las vas a estar viendo muy mal. Y entonces te dices, oh, en la torre. Te das cuenta que no pediste nada, sino que simplemente te alegraste de que había alguien que padecía más que tú y tú diste gracias a Dios de que ellos son los que padecen y que tú no. No sé si me explico, esto ya viene en el libro de texto, que nunca des gracias por lo malo que le sucede a otros y que a ti no te pasa. Dice, ay, gracias, Diosito, que yo sí tengo trabajo y no estoy como aquellos que están sin trabajo. Digo, no agradezcas por la carencia, porque precisamente la oración nos abre la mente de decir, pues no agradezcas las carencias. ¿Cómo tú agradeces por ti y dejas a tu hermano en el infierno? Mejor date cuenta, ¿sí? Ora y lo que tienes que hacer es pasar por alto y decir, gracias Dios porque todos somos el mismo hijo que tú amas desde todo tu corazón. A lo mejor yo no comprendo lo que es el amor, porque ya hemos leído que tienes que ser sincero, aunque carezcas de comprensión, pero tienes que ser sincero y tratar de abarcar, o sea, decir, no agradecer, porque sí existe un mal para los demás, pero que tú no. Y entonces precisamente la respuesta que vas a recibir de esta oración es que tú pues precisamente vas a recibir lo que tú pediste. Para otros, tú lo vas a recibir. Bueno, es que las peticiones que se hacen en ese primer nivel, en la base de la escalera, son muy individuales. O sea, nunca pedimos por los demás, aunque sí hay unas oraciones que se pide por todos, ¿no? Pero bueno, generalmente las que circulan en las redes sociales, muchas veces dice, te pido por mí, por mi familia, porque estemos bien. O sea, alguna vez que me mandaron un post de este tipo, decía, bueno, ¿y por qué no pedimos por todos en lugar de nada más por mi familia? O sea, porque somos egoístas precisamente, porque queremos que mi familia es la que esté bien, los demás, pues cada quien que haga su labor. Entonces esas formas egoístas son las que pues no estamos haciendo una oración como debería de ser, porque tú pones ejemplos de que estamos viendo enemigos en los demás. A veces no es tanto que ves el enemigo, simplemente que no te interesan las demás personas, sino solamente tú y tu primer círculo, tu círculo de familia, ya ni siquiera de amigos. O sea, todas esas oraciones siempre piden por mi familia, porque estemos bien, porque tengamos alimento, porque tengamos un techo, porque yo esté bien. Entonces, pues ahora sí que estamos pues diciendo pues los demás que se las arreglen como puedan, ¿no? Entonces esas son las oraciones que están en ese primer nivel, queriendo pedir únicamente por nosotros. Y sí, ya alguna vez yo decía eso a alguien que me mandó una de estas oraciones, ¿por qué solamente pedimos por nosotros? ¿Por qué nos centramos en que yo quiero estar bien y los demás que le hagan como puedan? Todos necesitamos ser reconocidos de Dios, ¿no? Y esa, o sea, Dios nos reconoce, pero nosotros somos los que debemos ser reconocidos como hijos de Dios, no nada más mi familia y yo.
Entonces, pues esas son las oraciones que se hacen en primera instancia. Si tenemos un enfermo, si queremos que lo alivie, cuando sabemos que ahorita en todo el mundo hay enfermos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues eso es a lo que se refiere, no tanto que vea al enemigo, sino, o sea, se ve, y esto lo dice así el curso, porque definitivamente el pensar que los demás le hagan como pueda, pues quiere decir que no te importe que son enemigos, no son tus amigos, ¿no? O sea, en esa forma se ve esa enemistad, pero bueno, pues esas son las primeras formas en que se pide en la oración. Exactamente. Y bueno, pues precisamente como Leti acaba de hacer un reconocimiento y dice aquí, precisamente esto es suficiente y desde aquí será más fácil dar el paso a los siguientes niveles. Y empieza con el próximo ascenso, se inicia con esto. O sea, nos está diciendo, sí, porque estamos nosotros ascendiendo por esa escalera. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que yo quisiera. De esta manera lo he convertido en mi enemigo. Pues sí, efectivamente, o sea, las oraciones que puse como un ejemplo, pues no estoy pidiendo nada para mi hermano. Lo veo como, pues, si están en guerra, pues sí, yo no tengo nada que ver con eso. Gracias, Diosito, porque estoy yo acá a salvo. Pues estoy convirtiendo a mi hermano en enemigo y no me di cuenta. Entonces digo, ok. Lo que le pedí a mi hermano, que siga en la guerra. Por eso, lo que he pedido para mi hermano no es lo que yo quisiera. Para mí, entonces digo, no, a ver. Y tampoco, ni siquiera para mí, sino, ¿por qué voy a querer que mi hermano siga en esa situación, no? Efectivamente, como dice, ¿y por qué no pedimos por todos? Es tan sencillo, ¿no? Vamos a pedir por todos, ¿sí? Entonces, precisamente, o sea, que lo que buscamos, liberar a los otros también. ¿Por qué? Porque si no, pues pareciera como decir, bueno, pues ellos están en guerra porque, por alguna razón, por karma, porque se lo merecen, porque pues ellos se lo buscaron y no estamos perdonando. Entonces, precisamente, ¿qué es? Precisamente... Porque simplemente, yo creo que lo leímos, todos tenemos un pensamiento de guerra y bueno, se ha centrado en algún lugar. O sea, nosotros inconscientemente hemos procurado esa guerra porque tenemos pensamientos de guerra. Y quizá nuestro país no es de guerras, pero tenemos pensamientos de guerra que se van a manifestar en otros lados. Yo tengo que pedir por salvar mis pensamientos de guerra, ¿no? No pensar en que pues cada quien está muy lejos, de todos modos la guerra nunca va a llegar aquí. Bueno, pues yo tengo que perdonar mis pensamientos de guerra para ir contribuyendo en algo para que ellos también estén en paz. Exactamente, por ejemplo, ya hemos dicho que por ejemplo, la diabetes es un pensamiento específico, es una falta de perdón específica. Bueno, pues a lo mejor esta falta de perdón específica, la diabetes del mundo podría ser la guerra, ¿no? Y entonces, pues así como se manifiesta en nuestro cuerpo pensamientos de perdón, ¿por qué nos extraña pensamientos de falta de perdón? ¿Por qué debería parecer extraño que en el mundo, en algunas partes del mundo, así como en partes muy localizadas del cuerpo, de nuestro cuerpo, aparece algún padecimiento por un pensamiento específico? ¿Por qué nos extraña que en el mundo, en un lugar específico, se manifieste la guerra y siga estando la guerra? Pues exactamente igual que el cuerpo, ¿no? Entonces, precisamente, consideramos ventajoso que nada más la guerra aparezca allá, pero pues no sé, a lo mejor aquí nos afecta, por ejemplo, el pensamiento de devaluación, que continuamente la moneda se devalúa y está flotando. Pues es que tú crees que este país está en esa situación, habrá países peor. peores o no sabemos, ¿no? Eso es lo que cada quien precisamente
no vamos a pensar en que, bueno, pues es que aquí este país está jodido. No, hay países mucho más problemáticos en la economía, pero nosotros seguimos pensando en carencia. Entonces, ¿qué estás haciendo pensando en carencia para ti y para todos los demás? O sea, no es que este país tenga más carencia que otros, no. Pues ese es tu pensamiento que tienes que sanar para que todos los que tengan ese conflicto, pues puedan ver la verdad. Eh, Hay muchos países mucho más conflictivos en lo que es en la economía. Simplemente países más cercanos en Sudamérica son países que tienen mucha complicación con la economía y que son muy similares a nosotros, ¿no? Porque hablan nuestro mismo idioma y sus culturas son muy parecidas a las de nosotros. Y nosotros estamos quizá un poquito más arriba que ellos. Pero tú sigues teniendo pensamientos de carencia. Entonces hay que aliviar esos pensamientos de carencia para ayudar a todos aquellos que los tengan también. Exactamente, exactamente. Continuamos. Se debe renunciar a la culpabilidad, no esconderla. Tampoco puede hacer esto sin cierto dolor. Y un vislumbre de la naturaleza misericordiosa de este paso puede verse seguido por un profundo retroceso hacia el miedo durante algún tiempo. Pues las defensas del temor son temibles en sí mismas y cuando se las reconoce traen consigo su propio miedo. Pero ¿qué ventaja ha traído nunca a un prisionero la ilusión del escape? Su escape real de la culpa solo puede venir del reconocimiento de la culpa, de que la culpa se ha ido. ¿Y cómo puede reconocerse esto mientras la esconda en otro y no la vea como suya? El miedo al escape hace difícil dar la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo en carcelero. Aparenta ser a un enemigo encarcelero, aparenta ser seguridad. El miedo al escape hace difícil dar la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo encarcelero aparenta ser seguridad. No entiendo. ¿Cómo entonces puede él ser liberado sin un miedo de mente de sí mismo, de ti mismo? Has hecho de él tu salvación y escape de la culpa. Tu inversión en este escape es grande y fuerte tu miedo de soltarlo. Bueno, es que habla de que debemos renunciar a la culpabilidad, no esconderla. ¿Por qué? Porque, a ver, yo veo a una persona que está haciendo algo que no se debe, pero es mi interpretación. Y entonces yo estoy diciendo, soy enfático, está haciendo algo mal y lo tacho. Entonces, precisamente en ese momento yo quedo libre de cualquier culpa. ¿Por qué? Porque ahí hay un culpable, yo soy inocente, ya está señalando. Entonces, por eso dice, el detalle es de que nosotros nunca pensamos que estamos libres de la culpa. Tenemos la ilusión de que proyectamos la culpa en los demás, pero sabemos que todavía tenemos nosotros nuestros detalles. Entonces, el perdón precisamente es, por eso el curso repite tantas veces, sigo siendo tan santo como Dios me creó, porque nos habla de que toda culpa en este mundo, por situaciones, las que sean en este mundo, nos hace sentir que no merecedores del afecto, no merecedores de un buen trabajo, no merecedores de cosas materiales, no merecedores del perdón de Dios. Entonces, precisamente nos dice, eres tan santo y puro como Dios te creó, y lo repite muchas veces, sigo siendo tal como Dios me creó, es exactamente esa fórmula, ¿no? Es decir, sigo siendo santo. Y repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el miedo al escape hace difícil dar la bienvenida a la libertad, porque pensamos que la culpa nos hace sentir seguros. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que lo hace peor y entonces, bueno, pues en ese peor se va a centrar todo el castigo, ¿sí? Por eso convertimos a nuestros hermanos en nuestros enemigos, bueno,
en enemigos imaginados, ¿sí? Y nos da la seguridad de que, bueno, pues de todos los que cometen peor pecado, pues está aquel y yo, pues ya sigo aquí, ya pasé, nadie me ve, y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esconder la culpabilidad. Entonces, por eso el curso es cuestionar, a ver, ¿para qué piensas de esta manera? Y por eso decía, o sea, todos tenemos pensamientos de guerra, de carencia, de todo esto, y eso se refleja en otros lados y creemos que nosotros no tenemos culpa, es lo que estabas diciendo, ¿no? Que en Medio Oriente siempre hay guerra y bueno, pues qué bueno, pues sí, pero no nos damos cuenta de que nosotros tenemos pensamientos de guerra. Entonces, pues hay que quitar esos pensamientos para que podamos liberar al mundo, precisamente al mundo que vemos, porque eso es lo que estás viendo, ¿no? Que en tal lugar hay siempre guerra. Siempre toda la existencia de ese espacio siempre ha sido guerra. Entonces eso es lo que estamos viendo y eso es lo que tenemos que sanar. Los pensamientos de carencia, de todo lo que nos aflige. Que pensamos que nosotros no tenemos nada que ver con la hambruna de África o qué sé yo, pero son nuestros propios pensamientos los que se han eh, afectado a nosotros mismos y a mucha gente más que también tiene ese pensamiento. Entonces, en la medida que yo cambio ese pensamiento, estoy ayudando a que los demás también se den cuenta, los que piensan igual que yo, se den cuenta de que puede ser de otra forma. Entonces, uno cree no tener culpa de todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que vemos, pero nosotros somos responsables de todo lo que vemos. Está como lo que ocurrió hace unos días, que en China y en Alemania hubo unas lluvias que arrasaron, bueno, se ve cómo va pasando el agua y se lleva a los carros, y dijeron, no, pues que sí, efectivamente tenemos que hacer algo con el cambio climático, porque ya se adelantó, o sea, esto lo esperábamos que fuera a ocurrir, o sea, tenemos que tomar medidas. ¿Y qué dijeron en Estados Unidos? Ah, no, eso no lo produjo el cambio global, eso fue una lluvia típica que como normalmente, o sea, lo negaron. Y págatelas, que empieza a haber incendios en Estados Unidos y la gente no, ya tenemos que hacer algo porque este calentamiento global. ¿Y qué es lo que pasa? No quieres aceptar, no se quiere aceptar que todo lo que sucede en el mundo, o sea, proviene de pensamientos. O sea, y se echa la culpa a otros y entonces dice, pero es precisamente, o sea, que nosotros tenemos que entender este concepto, ¿sí? Que viendo a nuestros hermanos culpables, es como creemos que nos liberamos de la culpa, cuando nosotros tenemos que decir, a ver, vamos a ver, por haber pensado esto es probable que no es probable, yo estoy aumentando las posibilidades de que existan más guerras, existan más hambrunas, existan estas enfermedades, ¿sí? Y entonces, pues decir, a ver, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué pienso que debe haber un culpable? Que ese es un cuestionamiento muy profundo y por eso aquí nos está diciendo precisamente cambiar nuestra forma. La lección de hoy dice, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. O sea, la bendición no es maldición, no es culpa, se nos está dando un bendigo al mundo, bendecir, bien decir, desear lo mejor, reconocer la santidad. Pero ¿cómo bendices ese mundo? Pues cambiando tus pensamientos, porque es tu propio mundo el que estás viendo, no es el mundo como lo podemos concebir, de que, pues sí, allá está Estados Unidos, allá está Alemania, allá no sé qué. O sea, ese mundo que estamos viendo y lo que estás viendo, que hay problemas aquí y allá, pues es el mundo que tú estás viendo. Ese es el mundo que vas a salvar con la bendición de ti mismo, porque tienes que cambiar tus pensamientos para que dejes de ver ese mundo que hay desastre, que hay conflicto, que hay no sé qué. Ese es el mundo que estás salvando, porque si tú te bendices, estás bendiciendo a ese mundo que ves.
Cada quien tenemos un mundo individual, cada quien vemos cosas diferentes que son en base a nuestros pensamientos, no son nuestras proyecciones. Si me bendigo yo, si yo acepto la verdad, entonces estoy bendiciendo ese mundo que veo. Estoy salvando al mundo que yo veo. Exactamente, porque si hay una guerra, es que adentro de mí hay un lugar donde hay guerra. Si hay hambruna en el mundo, hay un lugar dentro de mí donde hay hambre. Si hay un incendio, es que dentro de mí hay un incendio. O sea, y precisamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bendecir, bendecir y recordarme quién soy yo. Porque esta bendición, pues si me bendigo, o sea, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. O sea, empieza desde aquí, desde adentro de nosotros. Adelante, Betty. Aquíétate un instante ahora y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, soltarlo. Es lo que digo, ¿no? Ahí está. Extiende tu mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Recibe su bendición y siente cómo tu corazón se eleva y tu miedo es soltado. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios junto contigo. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que puedas verlo así. Exactamente, dice, a ver, si afuera, dice, aquíétate un instante ahora y piensa en lo que has hecho. A ver, todo lo que está ocurriendo en el mundo se manifiesta en partes que generalmente ahí se manifiestan, como el hambre en África, como la guerra en Medio Oriente, ¿sí? Como en los incendios en los lugares donde hay grandes bosques. Entonces, a ver, aquí dentro de mí existe eso, ¿sí? No olvides que fuiste tú quien lo hizo. Ok. Entonces, fuiste tú quien lo hizo. Eres tú quien lo puede desatar. Tú lo ataste, tú lo puedes desatar. Entonces, como le dice, lo que tú desates en la tierra se atará en el cielo. Desata esto. ¿Por qué? Porque te das cuenta que fue aparte en tu pensamiento. Y extiende tu mano. Es simbólico, ¿no? Sí, extiende tu mano, bríndale tu perdón a tu hermano, porque eso es lo que dice, extiende tu mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Extiende la mano porque precisamente te está mostrando tus pensamientos. Te está mostrando lo que tú piensas y el mundo es un espejo de tus propios pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Este mundo realmente te viene a bendecir. Dice, como en la forma de perdóname, hijo de Dios. Perdóname porque no soy lo que tú crees que soy. Jesús nos ha dicho, de este mismo formato lo ha dicho en otras lecciones. Perdóname porque no soy lo que tú crees. Y dice, recibe su bendición y siente cómo tu corazón se eleva y tu miedo es soltado. Porque ¿qué es lo que tienes que hacer? Es extender la mano para recibir a tu hermano. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? No te aferres al miedo. Simplemente date cuenta de que todo lo que has sentido es imaginado. No es real, es una ilusión. Tu hermano sigue siendo tan santo y puro como Dios mismo y como tú. ¿Sí? Y nos dice, Él es un hijo de Dios junto contigo. ¿Por qué habrías de tener temor ante un hijo de Dios o ante el hijo de Dios? No hay ninguna razón porque es amor, es la bienaventuranza, es la gloria. Recibe a tu hermano, sí, bendícelo, porque la gloria ha llegado hasta ti. El reino de los cielos se ha acercado. Ahí está, recíbelo, extiende tu mano. Adelante. No es fácil darse cuenta de que las oraciones que piden cosas, posición social, amor humano, regalos externos de alguna clase, se hacen siempre para establecer carceleros y esconderse de la culpa. Estas cosas se usan como metas para sustituir a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. El deseo de ellas es la oración.
Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de Dios se pierde en la búsqueda de cualquier tipo de metas menores y la oración se convierte en pedir enemigos. El poder de la oración puede ser reconocido con gran claridad, incluso en esto. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo, pero con igual seguridad perderá la única meta verdadera que se le ofrece. Piensa en el coste y entiéndelo bien. El coste de todas las demás metas es Dios. Bueno, sí, a veces decimos, ay, ¿cómo necesito que me aumente el suelo? Diosito, por favor, ¿sí? Quiero que me... Y vas a pedir un montón de cosas, ¿sí? Que muchas de las oraciones es que piden posición social, amor humano, o sea, que se me haga esta relación y que nadie se dé cuenta, ¿sí? Que objetos materiales, soluciones a situaciones en nuestra vida, ¿sí? Pero que lo que estamos haciendo, con eso estamos negando el amor de Dios y estamos eligiendo en su lugar carceleros. ¿Por qué? Porque resulta que a veces las cosas vienen, sí se resuelven, pero tienen ciertas condicionantes. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, de repente dices, es que yo quiero comprar un carro? Y resulta que hay alguien que te va a decir, oye, pues mira, sí tengo este carro, pero te lo puedo vender. Y te lo dejo en tanto, pero me lo puedes pagar en mensualidades. Y entonces resulta que terminas pagando mucho más. Y se volvió un carcelero para ti. Y no te brindó una solución, sino que resulta que ahora ya estás esclavizado de una cuenta. Entonces, ya hay muchos ejemplos que creemos que podemos encontrar libertad y no es cierto, seguimos encarcelados. Entonces, precisamente estas cosas las usamos para sustituir a Dios. Que creemos que porque tener aquello o aquella vamos a ser más felices y no es cierto. Estas cosas se usan como metas para sustituir a Dios porque solamente Dios nos puede brindar la paz y la felicidad absolutas. Y en Él está el fin de cualquier carencia y necesidad, porque Dios no las creó. Lo que es infinito, obviamente no es carente, así de simple. O sea, lo que no tiene límites, ¿cómo puede ser carente? Lo abarca todo. Y nosotros estamos enfocados en lo que tiene límites. Y generalmente pedimos cosas que se van a acabar. ¿Sí? Queremos el carro, ¿sí? No es algo que sea eterno, se va a acabar. Queremos una casa, no es eterna, se va a acabar. Porque seguimos pidiendo cosas que van a terminar. Por eso nos dice que las metas menores, en las metas menores, al querer alcanzar metas menores, la oración se convierte en pedir enemigos, en enemigos mentales. O sea, más angustia, más desesperación, más dudas. Entonces, pues, no se vuelve, es algo que no es fácil. No es fácil darse cuenta de que en las oraciones estamos pidiendo cosas que no tienen nada que ver con la eternidad. Entonces, como dice aquí, nadie que desee un enemigo dejará de encontrar. O sea, si yo estoy pidiendo que mi situación financiera sea resuelta, lo he visto como un enemigo, mi situación financiera. Vendrá algo que venga a solucionarlo. Pero al ratito, pues, igual que el dinero, se acabó, se utilizó y otra vez estoy en las mismas. O sea, estoy pidiendo otra vez que venga un enemigo, pero ahora más grande. Entonces, precisamente al buscar esas metas que son ilusiones, estamos teniendo un gran, o sea, estamos perdiendo algo y es un costo tremendo. Y el costo que estamos perdiendo es especialmente lo infinito, lo eterno, lo inmutable, lo perfecto. Cuando pedimos, pues, cosas materiales, estamos perdiendo de Dios. ¿Por qué? Porque el único que realmente nos puede dar la felicidad y la dicha absoluta, así, la paz, la tranquilidad, la seguridad, es Dios, no las cosas que pedimos en este mundo. Y sí, cierto, no es fácil darse cuenta. No es fácil darse cuenta, pero precisamente
como estamos al inicio de la escalera de oración, pues nos está diciendo, o sea, pides de manera muy rudimentaria, ¿sí? Yo, digo, o sea, yo me ubico en este lugar, que precisamente estoy en los inicios de lo que es la oración. ¿Por qué? Porque yo mismo me veo pidiendo cosas materiales, pidiendo soluciones a las circunstancias. Y no estoy pidiendo, como me dice el curso, agradece por lo que tus ojos no ven, pero que sí eres. Eres el Hijo de Dios. Entonces, esa es la verdadera oración. Precisamente esto es lo que nos dice aquí. O sea, si tú te identificaste con todo esto que está diciendo aquí, pues sí, es que estás en la escalera de la oración, en los primeros escalones que ascienden hacia la luz. Obviamente, los primeros escalones todavía están en la oscuridad. Por eso aquí nos dice, si las formas tempranas de oración en la base de la escalera todavía no están libres de envidia y malicia. Es la oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hace consciente esto. Dice, ya pediste ayuda a Dios, eso es más que suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no lo estás tratando de resolver solo cuando dices, ay, Dios mío, dame esto. Dios, ya pediste ayuda, qué bueno. Y el Espíritu Santo responde, ¿sí? Porque Él no necesita la contraseña perfecta para darte la ayuda. No, no, ya pediste ayuda y en ese momento entra. Y te ayuda a purificar tu manera de orar. Y eso es lo importante, porque no es el intermediario, no es la contraseña. No es el que tú oras y dice, no, no pasa. No, es al revés. El Espíritu Santo te ayuda a que tu oración vaya cada vez más alta. Es lo bonito, eso lo entendimos perfectamente en la sección anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nos los deja muy claro, ¿sí? Y decir y aceptar con humildad, sí, efectivamente he pedido material, he pedido cosas que tienen que ver con el cuerpo, porque todo lo que tiene que ver en este mundo tiene que ver con el cuerpo. Todo lo que pedimos tiene que ver con situaciones en las que el cuerpo está envuelto. Y entonces decir, por eso no soy un cuerpo, soy libre. Y es otra vez donde entras, sí, soy un cuerpo. Entonces, ¿para qué pido para el cuerpo? Mejor para la mente, porque eso es lo que va a ayudar. O sea, como ya lo leímos en la sección pasada, precisamente que pide por el reino de los cielos, ¿sí? Busca el reino de los cielos y lo demás será dado por añadidura. O sea, nos queda muy claro. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra reflexión. Si quieres comentar algo, compartir alguna experiencia o algo que tú hayas aprendido, pues somos oídos abiertos. Sí nos gustaría que compartieras con nosotros. Están los micrófonos abiertos. Bueno, pues hemos llegado al final. Pues gracias por su presencia y mañana estamos a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan.